¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dentro del Cerebro, un podcast de cerebros políticos. Y esta vez tengo el placer de contar con una persona que ya la conozco hace 10 años, estaba sacando las cuentas por los años que tenía de su pasada presidencia en ANGE, y la verdad que fui un atrevido y me acerqué diciéndole que yo era necesario en su vida profesional. Así se abrieron muchas puertas en lo adelante. Ya son 10 años que nos conocemos y esta vez tengo de verdad que el placer de contar con su presencia. Me refiero, por supuesto, a Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Felipe. La verdad es que es un honor para mí estar aquí en este podcast tan interesante y de verdad que recorriendo así el pasado 10 años ya que sí, nosotros tenemos conociéndonos, y me acuerdo como hoy desde que fuiste a mi oficina sí. No, ya de verdad que te me presentaste y bueno, y dije claro que sí, ¿por qué no? Y de ahí empezamos una relación muy buena, y en el ámbito de comunicación siempre me diste la mano ahí en ANGE. Y debo decir que eso fue para la época de Laura como presidenta de otra organización muy importante, ANGE. Así es. Que ya nos hablarás un poquito de esa experiencia. Y también debo decir que a la familia de Laura le debo mucho por las oportunidades que me ha brindado, muy particularmente porque después de ese trabajo que tuvimos con Laura, ella me llevó gentilmente con su madre, una política de larga data, doña Alexandra Izquierdo, a quien aprovecho y que quede en constancia, pero ya se lo he dicho a ella públicamente, que le agradezco muchísimo. Ay, qué bueno. Y que la valoro mucho y que siempre estará muy presente la forma en que ella creyó en mí y me apoyó como profesional, y a ella le debo mucho. Así que qué mejor que tener a su hija en este escenario. Gracias de verdad por la invitación, Felipe. Laura, de adelante para atrás un poquito, quisiera partir por tu experiencia en estas semanas, meses que llevas al frente de Copardón. ¿Cómo ha sido el desafío? ¿Y qué visualizas para este año 2023 en lo económico? Sí, mira, realmente iniciamos el 31 de enero, fue que tomamos la posesión como presidente de Copardón. Y yo sabía que iba a ser desafiante, que venían muchos temas en el camino, porque Copardón maneja todos los temas patronales, todo lo que tiene que ver con seguridad social y los temas laborales del sector empresarial. Son temas muy pesados, son temas con muchas aristas, y sabía que tenía que prepararme para eso. El tema salarial es uno de los temas más importantes que maneja Copardón y normalmente se maneja para mediados de año. ¿Qué sucede? Que este año fue un año muy particular, cuando el Ministerio de Trabajo convocó el Comité Nacional de Salario a principios de enero. El 3 de enero ya había llegado la carta antes de yo entrar como presidente de Copardón. Entonces, eso me hizo iniciar un poquito agitado, esa presidencia, porque inmediatamente tomé la posesión, ya inicié y me fui a juramentar en el Comité Nacional de Salario, lo cual fue una experiencia realmente inolvidable y una experiencia enriquecedora, porque nunca había estado en ese comité con el sector sindical y el sector gubernamental, pues hablando del tema salarial. Y ahí pues nos pasamos 2 meses hasta que llegamos al acuerdo que se hizo efectivo 1 de abril. Del aumento salarial del sector no sectorizado. Porque el presidente creo que también lo mencionó en su rendición de cuentas. Lo mencionó en su rendición de cuentas el 27 de febrero, pero no obstante, ya desde el año pasado, el sector empresarial venía en conversaciones con el gobierno de un posible llamado anticipado del Comité Nacional de Salario, porque nuevamente, como te dije, ese comité se reúne cada 2 años. Claro. Pero como la inflación terminó en 7.84 el año pasado y ya se vislumbraba cómo iba a terminar, pues entonces el sector empresarial vio eso, el sector gubernamental también estaban muy pendientes de que la inflación iba a arropar un poquito a los empleados con temas de canasta básica y demás. Incluso en septiembre el presidente del CONEP hizo un llamado voluntario a las empresas a que hicieran un aumento en vista de la situación que se avecinaba. Y en ese momento se hizo un aumento voluntario en algunas empresas que afectó a 200,000 trabajadores, lo cual fue un impacto importante entre septiembre y octubre del año pasado. Entonces empezamos bastante agitada esa presidencia, pero pues con un trabajo muy enriquecedor. Creé una comisión en Copardón que iba a trabajar solamente con el tema de salario, donde habían economistas y personas de derecho laboral, donde preparamos algunos temas, para presentarlo en ese comité. Y la verdad que se resolutó bastante rápido, porque el mismo presidente lo impulsó. Claro.
Sí, el día de la ya con que el presidente lo asuma, lo mencionó, pues entonces ya sabíamos que eso tenía que hacer lo más pronto posible. Lo que teníamos que ponernos de acuerdo de en cuánto iba a ser ese aumento, porque ese aumento siempre tiene que ser algo muy cauteloso, porque tú tienes que evitar que haya inflación haciendo ese aumento, porque entonces lo que haces es un daño. Activas la economía, pero entonces si creas más inflación, entonces ¿qué hiciste? Entonces, en ese sentido hicimos, tú sabes, varios recorridos, varias llamadas, asesoría, para investigar qué por ciento podía ser el por ciento más adecuado. Y nada, ahí salimos con ese 19, que aquí aplicándolo en 2 partidas, un 15% primero de abril y un 4% en febrero del año que viene. Yo creo que el sector empresarial demostró su responsabilidad en ese momento de la situación que se está enfrentando y accedió a hacer un aumento necesario, porque realmente los sueldos se habían deteriorado por el tema de la inflación. El tema de la inflación es muy delicado. A veces la gente escucha en la prensa que el Banco Central sube el tipo de interés y realmente lo que busca es no comprometer el bolsillo de la gente, sino desacelerar un poco la economía de tal manera de que la inflación baje. Entonces, si aumentar muy fuertemente el salario iba a hacer un efecto contraproducente a esa medida. Correcto. Y la verdad es que vamos a ver, ya tú sabes que fue aplicado 1 de abril, solo ha pasado un mes y medio, entonces casi 2 meses, vamos a esperar a ver, pero no hemos visto ningún cambio así drástico en la economía, o sea que vamos a esperar a ver cuáles son los resultados más a fin de año. Laura, hace unas semanas diste una declaración en el espíritu adecuado, sin embargo aquí se tergiversó y es un tema un poco delicado, claro está, pero en otros países ya se han atrevido a dar ese paso, a debatir en serio sobre la edad de retiro. Y por cada año de retiro aumenta exponencialmente la capacidad de una persona de recibir una mayor pensión. Eso es así. Entonces, evidentemente, quisiera que discutiéramos unos minutitos el espíritu de esa declaración sin agenda, sin tergiversaciones. Tienes el micrófono abierto para plantear verdaderamente lo que en ese momento quizás mucha gente no te escuchó, entendió. Simplemente vio la nota de prensa, vio un tuit, dijo Laura Peña Izquierdo, vio el título y no se dedicó a escuchar o a leer lo que realmente ¿cuál es la base decir de esa propuesta? Claro, mira, desde ya hace muchos años hemos visto cómo el sistema lo que arroja una tasa de reemplazo de un 28, un 30%. Para explicar un poquito lo que es la tasa de reemplazo, es la tasa con la que se espera que una persona se pensione. Pero ¿qué sucede? Ese cálculo se hace sobre la población completa, sobre todos los aportantes. Entonces, si tenemos 2 millones aproximadamente de trabajadores, y tú tomas ese grueso y tomas todas las cuentas, porque hay 4 millones de cuentas, a pesar de que son 2 millones que están aportando, activos. Entonces, eso es algo que la gente tiene que entender, porque el sector laboral es dinámico. Entran personas, salen y hay personas que salen y no entran y tienen una cuenta de capitalización individual abierta, y cuando tú tomas la data y las estadísticas, tú usas toda esa cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es lo que te da en promedio, pero como es un promedio, hay personas que van a tener que, si tú lo calculas a esa persona, va a tener una tasa de reemplazo mayor. Quizás se puede retirar con un 40, un 45, un 50, y hay personas que quizás caen en menos de un 28 porque no han aportado todos los años. Una persona que haya aportado durante toda su vida laboral obviamente va a tener un ingreso mayor. Entonces, ¿qué pasa? Viendo esos números, señores, todavía al sistema le faltan aproximadamente 10 años para ver los primeros resultados. 7 años, más o menos 8, para ver los primeros resultados de los que son pensionados después de 30 años o 360 cotizaciones, como dice la ley. Entonces, previendo eso, de cuál sería la expectativa de la población, pues tú tienes que buscar cómo esa tasa de reemplazo, poner alternativas en la mesa de cómo esa tasa de reemplazo puede aumentar. Una de las alternativas es ese incremento de la edad de retiro. Y eso puede hacerse incluso de manera voluntaria, si se modifica la ley, de que se permita que lo que la persona tiene que seguir cotizando en su cuenta de pensión individual. Y la verdad es que se ha visto, como tú mismo dijiste, que aportar 2 años más, 3 años más de ahorro te hace una diferencia. Claro, la gente lo tomó como que obligatoria. Ella quiere proponerme a mí que yo obligado me retire 5 años más tarde. Claro, y no es así. Y es algo voluntario. Ahora, ¿qué tú estás viendo, la realidad en el mundo? ¿Qué tú estás viendo? Que las personas se están pensionando más tarde. O sea, yo lo dije, que 60 años es una persona relativamente joven.
Y eso es lo que establece nuestra ley, maravilloso, el que se pueda retirar en ese momento y cuando vea los cálculos, quizás no esté muy convencido de que se quiera pensionar cuando vea cuánto es que le van a pagar, porque recuerden que una pensión es vitalicia. Entonces, quizás las expectativas de cuando tú le hablas a una persona de pensión, quizás piensan que se van a retirar con el 80% de su salario. Claro. Si esa fuera la realidad, yo creo que todos quisiéramos pensionarnos temprano, como dice mucha gente, para hacer otras cosas y, no sé, para descansar. Sí. Pero también tomarte tiempo para hacer otros estudios o cualquier emprendimiento. Pero realmente esa es una opción que se puede plantear para tú mejorar esa tasa de reemplazo, pero puedes hacerlo de manera voluntaria. Incluso si hay una modificación de la ley, de las cosas que tenemos que proponer es que se pueda tener un ahorro adicional de manera voluntaria si tú quieres hacer un aporte como afiliado. Incluso si la empresa te quiere hacer un aporte a tu cuenta de pensión individual, eso puede ser un beneficio adicional que tú recibas como empleado, un incentivo. Siempre los departamentos de recursos humanos están buscando incentivos para retener a los empleados y esa es una manera porque tú le estás aportando directamente a su ahorro y a su pensión. Entonces, nada, eso fue una alternativa que puse sobre la mesa, no yo específicamente, eso es algo que se ha planteado, los economistas, tú vas a cualquier charla sobre temas de pensiones aquí en cualquier país del mundo y esa es una de las opciones que plantean para tú tener una mejor pensión. O sea que realmente eso es algo que quizá hay otras cosas que pueden mejorarlo, pero eso es uno de los elementos. Bueno, ya sabemos que entonces hay múltiples alternativas para de alguna forma buscar que ese promedio que lamentablemente se forja hacia abajo por la cantidad de personas que de alguna forma salen y entran del sistema y por tanto no pueden tener expectativas de una pensión más alta de lo que quisiéramos. Pero también es una invitación a, cuando vean una información polémica, que revisemos el contenido, que veamos el video, que veamos el video, que leamos el contenido para formar una opinión y no llevarnos del titular, porque entonces ahí comenzamos a replicar una desinformación. Así mismo es. Y eso es tan propio de esta época. Laura, creciste en un hogar con una auténtica animal político, como decía Aristóteles, una señora, la verdad que digna de contar su historia, porque hay muchas cosas interesantes ahí de doña Alexandra Izquierdo que todavía ella no ha querido explotar mediáticamente, pero a quienes tuvimos la suerte o hemos tenido la suerte de colaborar con ella nos ha contado algunas enseñanzas de ella con el presidente Balaguer, con el presidente Fernández y con el presidente Danilo Medina. Hubiese sido esperable, natural, hasta lógico, que su hija, en este caso Laura, tuviera con el carisma que tienes, digamos, de picar al bichito de la política. Y sin embargo, hasta ahora te has mantenido en el rango empresarial, pero liderando organizaciones que de alguna u otra forma tienen que convivir con la clase política de turno para poder lograr acuerdos importantes en función del desarrollo del país. ¿Por qué no has dado ese paso? ¿Por qué te has mantenido en el ámbito, digamos, privado, pero expuesta siempre a las implicaciones que tiene liderar organizaciones tan importantes como ANGE, como Copardom y como ser parte de CONEP? Sí, mira, nací en una familia donde mi mamá fue la fundadora de la empresa de corretaje de seguros de la familia Peña Izquierdo y es una familia muy enfocada al servicio. Tú sabes que el político y cualquier persona que sirva al país o a un gremio tiene que tener una vocación de servicio necesariamente, lo tiene que apasionar de alguna manera. Yo soy apasionada del servicio, amo mi trabajo y yo creo que por eso es que después que ingresé al primer gremio, que fue Asociación de Corredores de Seguro, me sentí, ¿qué te digo?, muy contenta y a gusto de servir en esa asociación, y en ese caso es un servicio directamente a un gremio que es de un sector, que es el sector de corretaje de seguros. Y ahí tuve 2 años como presidente de la Asociación de Corredores y luego de ahí, pues incluso mami fue que me dijo a mí, cuando yo llegué de la maestría de seguros, que había ido a una actividad de ANGE y que había notado que había mucha gente de mi entorno, de mis amigos, de mi edad, y que ella entendía que quizá yo debía de darle un chance a ANGE. Y yo me llevo mucho de ella. Porque realmente de su olfato. Sí, y de ella, de mi papá también, son siempre personas que nos han guiado mucho a las 3.
Y decidí asistir ahí, Ángel, después que entré más nunca salí, porque encontré también una manera de servir ahí. Ahí me incorporé a la Comisión de Educación, que tú también me ayudaste con esos temas de educación, lo cual me apasionó enormemente. O sea, me encanta ese tema social. Era una comisión de educación, pero había muchos temas sociales que manejábamos ahí. De hecho, íbamos a los liceos, dábamos clases, compartíamos temas empresariales con esos estudiantes y verlos cómo tú los podías inspirar a que ponían un negocio en su casa, que ponían una paletera. Eso era algo que me llenaba. Entonces, por eso es que yo estoy tan amarrada con el sector empresarial, porque siento que a través del sector empresarial hemos podido aportar tanto a la sociedad, a cambiar. Tuve la oportunidad de firmar el Pacto por la Educación cuando fui presidente de ANGE. O sea que yo sentí que tuve hasta ese premio. Porque 2012. En el 2000, lo firmamos en el 2014. En el 2013, 2014, en ese año. Tuve hasta ese premio de que yo trabajé tanto en esa comisión de educación. Tuvimos, ya tú sabes, luchando por el 4%, sí, involucrado en todo eso. Y cuando pudimos firmar ese pacto por la educación fue un logro tan grande para Ángel, porque Ángel fue un abanderado, siempre ha sido abanderado de que la educación es que transforma el desarrollo, claro, y es lo que provee que tú puedas tener un país competitivo, con recursos humanos preparados y de calidad. Y esas fueron de las cosas más importantes que yo he podido tener en mi carrera, esa firma de ese pacto por la educación, porque eso llevó un recorrido, que tuvimos muchas conversaciones en el CES, y la verdad que fue un año entero casi, y pudimos firmar ese pacto por la educación. Tuve la oportunidad también de trabajar con una parte del pacto eléctrico, porque cuando yo entré a ANGE, me tocó trabajar con el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la Ley 01-12, se acababa de promulgar prácticamente y había que implementarla. Y ANGE empujó mucho esos 3 pactos, que el país necesitaba adoptar: el Pacto de Educación, el Pacto por la Reforma del Sector Eléctrico y el Pacto Fiscal, que es el pacto pendiente. No es tan fácil, pero ya tú sabes. No, ese da miedo. Eso da miedo. Entonces nadie quiere hablar de pacto fiscal, porque sabemos que hay muchos sacrificios involucrados, que van a estar involucrados. Entonces realmente servir en ANGE es servir al país. O sea que yo me siento que de cierta manera estoy haciendo una labor política, pero en el lado empresarial. Y me siento con tanta deuda con el sector empresarial de seguirle aportando, de seguir cambiando, de seguir transformando desde nuestro sector. Y como tú bien dices, tenemos tanto que hablar con el gobierno. Cada vez que el sector empresarial está en la búsqueda de políticas, de nuevas políticas públicas, tiene que hablar necesariamente con el gobierno, porque tiene que aliarse. O sea, tenemos que hacerlo en conjunto. Correcto. O sea, el gobierno no puede hacer las cosas sola, necesita precisamente de esa participación del sector empresarial, porque el sector empresarial es el motor de la economía. Entonces, el sector gubernamental crea las políticas para que nosotros podamos trabajar y tener mejores empresas. Entonces, necesariamente tenemos que hacer una alianza. De hecho, en la experiencia, por ejemplo, cuando estuve en la directiva del CONEP, muchos encuentros con los temas de seguridad social, porque yo estaba a cargo de todos los temas de seguridad social. Hay muchos encuentros con el gobierno, ahí empezamos a hablar del tema de la reforma, de la ley, a tener cuáles eran las propuestas del sector empresarial y a tener conversaciones. Luego llegó el COVID, ahí también se hicieron acuerdos que involucraban al sector público-privado, porque nosotros no pudimos haber salido de la pandemia nada más trabajando el sector empresarial por un lado y el gobierno por el otro. No, teníamos que hacer algún acuerdo. Unidos, y se hicieron acuerdos con el tema de cómo era que se iba a manejar el tema de las vacunas, cómo se iba a manejar las pruebas, cómo se iba a financiar, cómo se iba a pagar el tema de los salarios de los suspendidos. Tuvimos casi 1 millón de empleados suspendidos, y ahí tuvimos que ser creativos y buscar alternativas. El dinero salió de los excedentes de riesgos laborales, pero ese dinero todo se aporta por el sector empresarial. Riesgos laborales es el 1% de nuestra nómina. Entonces teníamos que buscar la manera de que el sector privado aprobara eso y el sector gubernamental. Claro. Entonces de ahí salió el tema de también el pago de la cápita de esos empleados suspendidos, porque esos empleados salían de la nómina,
no tenían aporte a la seguridad social. Entonces, ¿quién le iba a pagar la parte de salud cuando más lo necesitaban? El Fondo del Cuidado de la Salud. Pero el sector empresarial es muy celoso con ese Fondo del Cuidado de la Salud porque siempre vela porque no baje de cierta cantidad. Y en ese momento, se estaba usando una cantidad importante mensual, lo cual pues luego se fue recuperando y el gobierno le inyectó una parte del dinero faltante. Pero como tú ves, todo fue con acuerdos público-privados, o sea que nos necesitamos unos con otros. Una verdadera lección para todos, una experiencia única lo del COVID. Laura, ahora que estábamos hablando del tema educativo, que has venido trabajando hace muchos años, de una perspectiva quizás propositiva, porque es fácil destruir y criticar todo, ¿no? ¿Pudieras desglosarnos un poco tu visión sobre qué debemos atender como país en la parte educativa de tal manera de que esto mejore? Porque evidentemente tenemos un desafío muy importante en calidad educacional en el país. Claro, mira, desde que estuve en ANGE, como te dije, que trabajé mucho el tema de educación, siempre decíamos que lo más importante era tener profesores preparados. Cuando tú tienes un profesor apasionado con educar, apasionado con que sus estudiantes aprendan, tú tienes un fruto, definitivamente un fruto positivo. Sin embargo, eso es lo que yo siento, que falta mucho con el tema de esa educación de profesores, de docentes. Tú puedes dar clase abajo de una mata de mango y tienes un buen profesor y vas a salir preparado. O sea, el alumno, no importa en qué colegio estudio, si es bueno y el profesor es bueno, va a salir una persona excelente profesional. Lo que pasa que es ahí donde nosotros tenemos que poner más dinero, en esa preparación de docentes. Yo me acuerdo que una de las propuestas que nosotros teníamos en ANGE era que si podían venir profesores de otros países que nos pudieran servir de apoyo para educar a esos profesores, para dar la mano, para que sirvieran de ejemplo. Tenemos que hacer las cosas diferentes para poder tener resultados diferentes. Y esos profesores son realmente el punto más importante del sector educacional de cualquier país. Es que tú tienes que tener un profesor realmente bien educado para educar a los jóvenes y que los jóvenes salgan realmente profesionales, pero no solamente buenos profesores, sino profesores que estén comprometidos con la educación. Claro. A mí me da mucha pena a veces ir a esos liceos donde nosotros ayudamos voluntariamente en un momento en ANGE y a veces los muchachos estaban solos en el aula, tú no sabías dónde estaba el profesor. A veces el profesor llegaba con un niño chiquito, porque las condiciones que tienen no le permitía dejar el niño, no tenían con quién dejarlo. Entonces eso lo distrae de dar su clase. Claro. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que concentrarnos. El sistema tiene que concentrarse en tener unos docentes que estén mejor preparados. Y hay las herramientas. Mira, ahí está el IFODOSO, que es el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, al cual pertenecí por muchos años, a la directiva. Están haciendo una labor extraordinaria en formación de docentes. Y tiene que dársele apoyo a ese tipo de centros para que sigan formando esos docentes y que puedan tener más profesores, que puedan seguir formando profesores. Esa es la clave de cualquier sistema de educación. Laura, estudiaste Administración de Empresas, te especializaste en el ámbito de seguros en Estados Unidos. Sí. Seguiste estudiando en Barna, has continuado esta carrera educacional para mantenerte, digamos, siempre activa, competitiva y bien formada. Así Entonces, es. sí, digamos que eres una muestra del resultado de lo que implica que una persona se prepare bien. Y ojalá contarnos un poco de si eso fue una motivación del hogar, si lo has replicado con tu propia familia posteriormente. Sé que, por ejemplo, que tu hija vaya estudiando en España. Así mismo. Este modelo... Estudió comunicación. Comunicacional, sí. Estuvimos hablando en esos años de qué era lo que le recomendaba yo. Yo no sabía, bueno, le di par de consejos a ver si los aplicó. Pero este modelo de motivación de que en el hogar se motive a los niños a estudiar, ¿qué tan importante? Claro que sí, definitivamente esa formación viene de hogar, viene de lo que inculcaron nuestros padres en nosotros, siendo 3 mujeres, siempre nos han permitido hacer lo que nosotros profesionalmente hemos querido, no han sido un obstáculo para eso, ellos siempre han estado ahí para apoyarnos, para guiarnos, pero no para obstaculizar ningún deseo profesional que nosotros tengamos. Fíjate que
teniendo una empresa familiar, yo soy la única que estoy en esa empresa, de mis hermanas. Todas tuvieron la oportunidad, pero cada quien eligió su camino. A mí nadie me obligó a estar en la empresa tampoco. Fue algo que yo tuve el deseo desde muy joven, porque yo estuve haciendo pasantías en lo que era la Universal de Seguros, que hoy es Seguros Universal. Hice pasantías varios años ahí. Luego también hice pasantías en Peña Izquierdo, y siempre me encantó ir a mis tíos, oír a mi mamá y papá hablando de seguro. Cuando nos juntábamos los domingos en casa de mis abuelos, la mayor parte de mi familia, de parte de los izquierdos, está en el mundo de seguro. Y a mí siempre me encantó el tema, y siempre me gustaba oír a los demás hablando y de las experiencias, de las reclamaciones de los clientes. Y definitivamente cuando yo salí del colegio, yo dije que quería trabajar ahí, pero estudié administración de empresas porque aquí no había una carrera de seguro, que de hecho no la hay. Hay diplomados, han habido incluso maestrías, pero no son fijos. Entonces en ese momento dije, voy a estudiar administración de empresas porque me da una visión general de todos los temas. Y ya cuando salí, pues dije, sí, quiero hacer una maestría en seguros. Ahí la busqué en Hartford, Connecticut. Y como te digo, tuve siempre el apoyo de mis padres, de la familia. Mira, me voy al ejemplo de mi abuelo, el papá de mi mamá, Francisco Izquierdo, que ese era una figura también. Ese no te estaba tranquilo. Él, aparte de su trabajo, que trabajaba en la Antillana Comercial, él siempre perteneció al Club de Leones. Y eso era una manera de servir también a la comunidad. Era también una congregación de personas trabajando para el bien, entonces hacían algo siempre extracurricular. Y eso es lo que yo digo, uno no tiene que circunscribirse, no debe, a su ámbito de trabajo. Uno también ha recibido mucho en temas de educación, en temas de formación, en temas de valores, y nosotros debemos de devolver eso en alguna manera a la sociedad. No te digo que tiene que ser a través de un gremio, puede ser incluso a través de la Junta de Vecinos de donde tú vives, puede ser siendo servicio en la comunidad, en la iglesia, ¿me entiendes? Pero es devolver un poquito de lo mucho que nosotros hemos tenido el privilegio de recibir. Y siento que obviamente pues hemos tenido el privilegio de una formación de hogar extraordinaria, y eso obviamente que eso se traduce pues en fruto y en beneficio. Laura, lideraste en ANGE, estás actualmente en Copardom, has tenido puestos importantes en CONEP, te ha tocado hablar con líderes de distintas gestiones de gobierno, con distintas, también en el Congreso Nacional, Poder Ejecutivo, clase empresarial y demás. ¿En algún momento has sentido la barrera del simple hecho de que seas mujer, de que existe todavía nociones de que la mujer debe estar, hay todavía una creencia de que absurda, de que la mujer debe estar en la casa y no en la calle, porque además de tus labores, de tus obligaciones empresariales y del tiempo que le dedicas a tu familia y demás, tienes que sacar tiempo para Copardom en este caso, o para Ángel anteriormente, cuando la gente dice, bueno, ahí debe estar muy bien protegida, y eso es un sacerdocio prácticamente. En el sentido de que no hay retribución económica ni nada por el estilo. Entonces, es voluntario. Es absolutamente voluntario. Entonces, ¿has sentido a lo largo de tus años de experiencia esa barrera del machismo, llamémosle como tú quieras, pero o te ha sido natural el proceso y no has sentido ese tipo de restricciones? Nunca lo he sentido. Yo creo que eso ha sido un plus, porque siento que se me ha valorado por mi preparación. Y nunca he sentido que haya como ese de que no me dejen tomar alguna posición por ser mujer. En la época que entré en ANGE había muchísimas mujeres. Yo cuando entré a trabajar en el mundo del seguro no habían prácticamente mujeres, y ahí cuando yo iba a cualquier actividad de seguro me sentía un poco como asustada, porque eran muchos hombres, ¿tú me entiendes? Entonces ahí yo me sentía como un poco cohibida, vamos, si esa es la palabra, porque me sentía un poquito como abarrotada de tanta corbata. Pero sin embargo, si tú ahora vas a cualquier actividad de seguro, hay más mujeres que hombres. O sea, eso ha cambiado tanto, y es por la formación y las oportunidades que se le ha dado a la mujer de bastante tiempo para acá. La mayor parte, cuando tú vas a una universidad y preguntas cuántas mujeres, cuántos hombres, hay mayor porcentaje de mujeres que de hombres. Entonces realmente la mujer se ha dedicado a formarse, a educarse, y yo siento que esa es la manera que tú te puedes destacar, es con conocimiento.
Y la verdad que a lo largo de mi carrera he conocido tantas mujeres brillantes, tantas mujeres que realmente son valiosas para nuestra sociedad y bien preparadas y desde muy joven. O sea, yo veo ahora mismo también en el ámbito político muchas personas entrando muy jovencitas y hombres también jóvenes, y lo veo con un nivel de preparación bastante alto. Entonces, eso te da un espacio. Eso te hace ganar ese espacio, y yo en ningún momento he sentido ningún reproche por ser mujer. Todo lo contrario, se me han abierto las puertas por el conocimiento, por mi preparación. Y de verdad que, mira, cuando salí de ANGE, que inmediatamente terminando ANGE entré en el CONEP, terminé ANGE 2014, entré a la directiva del CONEP en 2015, por una llamada que me hizo don Papo Blanco, que fue el presidente que asumió presidencia del CONEP el 2015. Él había visto mi trabajo en ANGE y el CONEP ya estaba cambiando, quería reformar un poquito su junta directiva con personas con sangre nueva, más jóvenes. Él había visto mi preparación en seguridad social, necesitaba un apoyo en ese sentido y me llamó. O sea que fíjate cómo por mi preparación, pues brillé en ese momento y me llamó y formé parte de la directiva del CONEP en ese momento y estuve ahí 6 años. O sea que yo creo que la mujer ha roto barreras, ha enfrentado obstáculos que los ha vencido, todo con su educación. Porque yo siempre he dicho que si tú te formas, si tú aprendes, si te especializas en un área también, sobre todo, pues entonces puedes ayudar mucho más. O sea que me siento de verdad muy contenta de los logros hasta ahora. Fuera de cámara nos dabas un boche muy fino, porque eres nuestra primera invitada femenina, sí. No por agenda ni nada, simplemente por casualidad, y lo cual nos complace que seas la primera mujer de la historia de este podcast en ser nuestra invitada, lo cual te agradecemos. Pero al mismo tiempo decía, no, pero no es posible porque hay tanta mujer destacada que te tienen por invitar, y es una realidad. Quizás yo sentiría, y aquí puedes de alguna manera a complementarme o no, el hecho de que es verdad que hay más mujeres estudiando, que terminan sus carreras, que están trabajando, pero siento que todavía tenemos una brecha con relación a puestos de decisión. Sí. Eso es verdad. Tanto en los gobiernos como en las empresas, y todavía estoy esperando y no quiero morirme sin ver a la primera presidenta de la República Dominicana. Así mismo. En el liderazgo sí falta el espacio, faltan mujeres todavía. El liderazgo, como tú bien dices, tanto empresarial como político. Porque incluso dentro del mismo sector empresarial, yo recuerdo una vez, estábamos haciendo un brainstorming en ANGE, porque nos tocaba ya cambiar de directiva. Yo salía, pero conmigo salían 2 mujeres más por el tema de tiempo, y ya tenían bastante tiempo y querían salir. Y quedaban todos hombres. Y nosotros decíamos, pero ¿qué mujeres podemos incorporar a la directiva de ANGE? Mira ese problema que teníamos nosotros en el 2014. Hoy en día, yo creo que la directiva de ANGE tiene más mujeres que hombres. Es algo impresionante, pero yo creo que a la mujer le cuesta un poquito más tomar esa decisión de ser líder, porque la mujer también se carga mucho con las labores del hogar. Sí. No es que las labores del hogar no sean compartidas, porque en el caso mío, por ejemplo, mi esposo me ayuda muchísimo y hacemos las cosas en conjunto. Mi querido Enrique. Así mismo, y todo lo hacemos en conjunto, pero cuando ya yo iba a tomar la decisión de asumir esa presidencia de ANGE, pues fue una decisión tomada entre los dos, porque sabíamos que de alguna manera se afectaba el hogar con el tiempo que hay que dedicarle a estos gremios. Y nuestros hijos en ese momento pues estaban en una etapa adolescente donde uno tenía que poner mucho esfuerzo y tenía que estar mucho con ellos. Entonces yo siento que es quizás, no he visto un estudio, no he visto nada, pero quizás tiene que ver un poquito por ese miedo de faltar quizás en el hogar o dedicarle mucho tiempo a otras actividades. Pero a mí me llama mucho la atención de que nos falta un poquito más de liderazgo femenino en nuestros sectores, tanto empresarial como político, que ojalá podamos ver más adelante pues mujeres asumiendo esos puestos. Como por ejemplo Laura Peña Izquierdo, presidenta del CONEP. Bueno, ¿por qué no? No sé, vamos a ver lo que trae el barco, vamos a ver. Todo es posible, ¿verdad? O sea, en el sector empresarial uno puede soñar. Yo creo que eso es algo que, quién sabe si en algún momento se ponga como una de esas metas que uno quisiera. Pero me siento contenta con lo que he logrado hasta ahora
y todavía lo que puedo seguir aportando, y eso es lo que quiero hacer en Copardón, aportar mucho en esos temas sociolaborales. Y como diría un cantante por ahí ya fallecido, lo mejor está por venir. Yo creo que contigo aplica perfectamente esa frase. Ay, gracias Felipe. Y Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme a ser la primera mujer. Ya queda la historia. ya queda la historia, pero yo espero que próximamente en los próximos podcasts vengan muchas mujeres. Así porque será. hay muchas. Espera lo que así será. Amén. Y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.